أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ramadán Mubarak para todos. Estamos en el bendito mes de Ramadán, que es Rabiul Qur'an, que es la primavera del Corán, y alhamdulillah ya cumplimos un año con este programa de clases de tafsir del Sagrado Corán. Hemos ya visto más de 15, no, más, como 20 capítulos del Sagrado Corán, alhamdulillah, en este año, y si Dios quiere y Dios nos da la oportunidad, seguiremos, inshallah, aprendiendo el Sagrado Corán, lo que por todo este año, inshallah, y hasta que, si Dios quiere, finalicemos con el tafsir del Sagrado Corán, con la ayuda de Allah, subhanahu wa ta'ala. Y habíamos quedado en la aleya número 10 de la sura o el capítulo At-Tariq, el astro nocturno, que es la sura número 86, una sura o capítulo revelado en la Meca. Y llegamos a esta parte. Ahora sí, me parecía raro. Estábamos en Suratul A'la, muy bien. Ahora Suratul Tariq, muy bien. Alhamdulillah. Entonces llegamos a esta parte, queridos hermanos, que dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, fama lahu min quwwatin wala nasir. La ley anterior que la hemos explicado, yawma tubla sarair, fama lahu min quwwatin wala nasir, was sama'i dhatir raja'. Entonces, vamos a la aleya número 10. Entonces, nosotros y el ser humano en general, todos, podemos a veces ocultar nuestras intenciones. Nosotros podemos llegar a engañar a los demás, incluso engañarnos a nosotros mismos. El ser humano debe buscar ser sincero, pero en aquel día hasta la persona más hipócrita va a quedar en evidencia. Ya no se va a poder ocultar ni la maldad que pueda tener el ser humano, ni va a poder engañar a los demás. Nosotros vemos a diario que muchas personas aprovechan de su poder, aprovechan de sus posiciones y de su economía también, de su poder económico, de su poder político, de sus relaciones, a veces para ocultar las maldades que hacen o para mostrar otra cara en la sociedad, pero en ese día no va a haber o no va a tener el ser humano ningún tipo de poder como para ocultar su malicia, para ocultar sus intenciones. Entonces nosotros mismos tenemos que buscar en este mundo no ser así, en este mundo no ser de las personas que ocultan su realidad, sino mostrarnos como somos, mostrarnos con nuestros defectos, no abusar nunca del poder, porque debemos entender que el poder pertenece a Allah. Decimos siempre, ¿no? La hawla wa la quwwata illa billah. No hay poder ni fuerza excepto en Allah. Entonces, como el poder pertenece a Allah, aquellas personas, sobre todo, que utilizan el poder y que utilizan su fuerza para imponer sus deseos o para ocultar su verdadero ser interior, digamos, y sus intenciones, o peor aún, sus actos, entonces ese día deben recordar que no hay nada que puedan llegar a ocultar, ni nadie que los va a poder socorrer del castigo divino. Y no es el único versículo que habla de que en ese día no van a tener un auxiliador, un nasr, ¿sí? Vemos, famalahu min quwwa, el quwwa es la fuerza, wala nasr. Nasr es un auxiliador, alguien que lo auxilie, alguien que lo cubra. Ya no va a haber un juez para sobornar, en ese día. Ya no va a existir un político amigo que lo cubra, digamos.
entonces ese día la persona no va a tener ningún tipo de escape, en ese día ya no va a tener ningún camino alternativo que lo saque de apuros. Y esto es una lección para nosotros, porque todas esas personas que abusan del poder, que abusan de sus contactos y de quien los auxilia y quien los cubre de todas las cosas malas que hacen en la humanidad, en algún momento empezaron, algún día fue el primer día en el que oprimieron, en el que, digamos, cometieron sus fechorías. Y si nosotros evitamos tener ese primer día, cualquiera de nosotros que tiene, puede llegar a tener cierta influencia o cierto poder, ya sea en una empresa, en un grupo, en la sociedad en general, lo que fuere, no tengamos nuestro primer día. O sea, siempre nosotros tenemos que recordar que Allah todo lo ve, que Allah es el que nos auxilia, que cuando nosotros queremos llegar a algo, que nosotros queremos llegar o tenemos el anhelo, el anhelo, ahí está, de llegar a algún lugar en nuestro trabajo, en donde fuere, no tenemos que utilizar esos caminos alternativos que no son de Dios y siempre buscar el auxilio de Dios, porque quien está con Dios lo puede todo. Lamentablemente muchas veces nos olvidamos de esas cosas y las personas para llegar al poder o para, digamos, corromperse a sí mismos o corromper a los demás, utilizan de las influencias. Muy bien, en ese día, entonces, la justicia es la justicia de Dios y de la justicia de Dios no se escapa a nadie, por lo tanto no va a haber ni fuerza ni auxiliador que nos socorra. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّاجِعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّادِعِ, por el firmamento rotador y por la tierra fecundadora. Entonces hace estos juramentos y dice: إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. Esa parte que dice, hace estos juramentos, dice por el firmamento rotador y por la tierra fecundadora, que el Corán es la palabra del discernimiento y no la de diversión. Por cierto que ellos se confabulan arteramente. Y yo también confabulo contra sus planes. Tolera pues a los incrédulos, tolérales transitoriamente. Muy bien. Entonces, estos versículos van a hacer un juramento al principio sobre la resurrección. Este vocablo que utiliza Raja viene del rujú, que es la vuelta o es el retorno. Entonces, compara la vida del ser humano y el retorno del ser humano a la vida, es decir, la resurrección antes del Yaum al-Qiyamah, antes del día del juicio, con la lluvia vivificadora y fecundadora. Y en aquella época algunos se sorprendían y le preguntaban al profeta que cómo puede ser que Allah, una vez que seamos polvo, una vez que seamos tierra, una vez que ya nuestro cuerpo se haya desintegrado, nos puede volver a crear nuevamente, o nos pueda devolver el cuerpo y el alma para la resurrección. Y muchos lo tomaban a burla esto. Entonces el Sagrado Corán nos da este ejemplo de cómo Allah subhanahu wa ta'ala crea y cómo cuando aquello que está destruido o muerto, Dios a través del agua le puede dar vida nuevamente, como son las plantas, y que cobren fuerza y cobren vida. Entonces nosotros al mirar la naturaleza y al mirar una simple planta o un pastizal que se volvió seco, que ya parece estar muerto, luego comienzan las épocas de lluvia y vemos cómo se vivifica. Entonces, para Allah subhanahu wa ta'ala, que creó de la nada todo, eso es muy fácil, realmente es muy fácil y Dios lo puede hacer. Y nos hace pensar desde estos ejemplos
que los vemos todo el tiempo, ¿no? Lo vemos en el patio de nuestras casas, en las plantas, en el jardín, en los parques, y en el cambio de las estaciones. Entonces podemos ver que algo muerto vuelve a la vida. De la misma forma, Dios Todopoderoso tiene ese poder. Hay una ley del Corán también que dice: y revivimos con ella la lluvia a una comarca árida. Y así, de esta manera, es la resurrección. Entonces, si quieren buscar esta ley, es la sura número 50, la ley número 11. El capítulo 50, la ley 11, para que lo veamos en árabe. A ver si lo encontramos. ¿Ven? وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. De esta manera es el Juruj. De esta manera Dios va a hacer salir de las tumbas a los muertos y les va a dar vida nuevamente. Entonces, esta era una respuesta para los árabes de la época de la Jahiliya, que se burlaban del profeta del Islam. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala en la sura Qaf también, al principio de la sura Qaf, tenemos una ley similar. Allah siempre está poniendo este ejemplo de que a través del agua, a través de la lluvia, puede devolver la vida a los pastizales, a los campos. Ahí lo pusieron acá. Muy bien. ¿Acaso cuando estemos muertos y seamos polvo? Ese es un retorno lejano, dice. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala, muy bien la hermana, alhamdulillah, que nos ayuda. También Dios hace recordar que en esa ley la gente también se pregunta esto, de que cómo puede ser que el profeta diga que vamos a ser retornados a la vida. Muy bien. Utiliza después en la sura Tariq, continuando, una expresión en donde dice qaulun fasil. Quiere decir una palabra o un dicho discriminador, digamos, separador. Muy bien. Entonces, esto significa que permite discernir entre la verdad y la falsedad. Hay un grupo de exégetas que sostiene que esto está referido a la resurrección, y otros creen que habla del mismo Corán. Y en algunos hadices se corrobora esta última versión de que se refiere al Corán. Y hay otros que piensan que este vocablo aquí, Qaulun Fasl, se está refiriendo a Yaumul Fasl, es decir, el día del juicio, porque el día del juicio también tiene este nombre, Yaumul Fasl, porque allí se produce lo que es la diferencia o la separación o la discriminación, también podemos decir, entre los incrédulos y los creyentes, ¿verdad? Ahí hay un hadith de Amirul Mu'minin alayhi salam que aquí nos ponen, que dice de esta manera: Amirul Mu'minin, el Imam Ali alayhi salam, dice del profeta del Islam, con el la bendición y la paz, y con su familia: la sedición surgirá pronto entre vosotros. Entonces esto lo dice el profeta. Y el Imam Ali, que estaba con él, y que es el que relata este hadith, pregunta: ¿y cuál es el camino de la salvación? Respondió: el Corán, el libro que encierra lo ocurrido en el pasado, que predice lo que sucederá en el futuro, que sentencia con absoluta justicia, la palabra que discrimina la verdad de la falsedad, la palabra seria y no la diversión. De la misma forma que dice acá en este capítulo, Dios aniquilará a todo aquel que goce de poder y lo abandone al Corán, y extraviará, a todo aquel que busque la guía en otra cosa que no sea el Corán. Entonces,
este hadiz lo señala explicando esta aleya, el Sagrado Corán. Innahu la qawlun fasil. ¿Qué significa esto? Significa que después de hablarnos del retorno, después de hacernos recordar que Allah subhanahu wa ta'ala, en primer lugar, ese día va a ser el juez al que no vamos a poder engañar, al que no vamos a poder sobornar, que no va a haber fuerza, y que no va a haber auxiliador que auxilie o que defienda a los incrédulos. Le asegura al ser humano que en ese día, que en el Yawm al-Qiyamah, Dios va a hacer levantar los cuerpos de las tumbas, va a devolverle a esos cuerpos ya hechos polvo o hechos huesos, les va a devolver las características que tenía en el dunya, les va a devolver la carne, los va a hacer surgir de sus últimas moradas, los va a reconstruir, incluso aquellas personas que han muerto hace miles de años y que ya, digamos, ni los huesos han quedado. Y entonces, en ese día se va a separar los que están en el camino de la verdad con los que están en el camino de la falsedad. Aquellos que siguieron la guía y aquellos que negaron la guía. Aquellos que siguieron el camino del Sagrado Corán y aquellos que negaron el Sagrado Corán. El mismo Sagrado Corán también nos recuerda, habla del subul, de los caminos, y nos habla del Sirat al-Mustaqim. Es decir, que el mismo Corán es Sirat al-Mustaqim, el mismo Corán es el Furqán, también otra de las formas de denominar al Sagrado Corán. Furqán quiere decir el discernimiento también, o la discriminación. Entonces, lo que separa, lo que hace dos grupos, digamos. Entonces, o lo que separa también podemos decir la verdad de la falsedad. Entonces, quien quiera seguir la guía divina, quien quiera seguir la guía de Allah subhanahu wa ta'ala, debe tomar al Corán como guía. Es decir, en el Corán tenemos todo aquello que el ser humano vaya a necesitar en este mundo para conocer a Dios y para transitar el camino divino. No necesita otra cosa. Si el ser humano necesitara otro libro u otra revelación, hubiese enviado otro profeta. Sin embargo, Muhammad es Khatam al-Anbiya, es el sello de los profetas, es el sello de los mensajeros. El Corán es la última revelación y el mismo Corán señala que es la guía que separa la verdad la verdad de la falsedad. Entonces, nuestro camino es seguir el camino del Corán, y el camino del Corán también es el camino de Ahlul Bayt. El camino del Corán es el camino, por supuesto, del profeta, y el camino del Corán es el camino que va a llevar directo hacia Dios Todopoderoso. Ahora, una pregunta. Entonces, ¿quiere decir que nos basta solamente con el Corán? ¿Ya con el Corán mismo nosotros podemos tener una guía y no necesitamos más nada que el Corán? La respuesta es no. La respuesta es que si nosotros queremos estar, digamos, en el camino recto y no desviarnos, no es suficiente el Corán. Con el Corán solo podemos también desviarnos. Y esto es muy importante, que lo analicemos, que lo pensemos, y es que el Corán necesita de una explicación. El Corán mismo, en una leya, nos recuerda que aquello que fue revelado o aquello que fue descendido para guía del ser humano, ¿sí?, fue revelado al profeta, y que el profeta tiene la misión de guiar a través del Sagrado Corán. El Sagrado Corán solo puede llevarse a malas interpretaciones, por ejemplo, y lamentablemente en estos 14 siglos en los que tenemos el Corán entre nosotros los seres humanos, muchos grupos han tomado el Sagrado Corán como una guía, entre comillas, ¿no? Para oprimir, para atacar, para invadir, para matar. Grupos que han surgido desde los Jawarej en la época de Sayyidina Ali, de nuestro señor Imam Ali alayhi salam, o
por ejemplo, en estos últimos años, todos estos grupos salafistas, talibanes, ISIS, etcétera, que también empiezan a leer las leyes del Corán y justifican todos sus actos con las leyes del Corán. Por lo tanto, el Corán, el Corán, el profeta tiene la misión de explicar lo que fue descendido para la gente. Si bien el Corán desciende para la gente y para guiar a los seres humanos, es el profeta y los sucesores del profeta los que tienen autoridad luego del profeta en explicar las leyes del Sagrado Corán. ¿Sí? Por eso el famoso hadiz de Thaqalain, por eso tantos hadices que hay en donde el camino al que debemos aferrarnos, o el cordel, es el libro de Dios y Ahlul Bayt. No podemos separarlos. Incluso, les digo más, una persona que desconoce por completo el Corán, pero sigue a Ahlul Bayt, ya está guiada completamente, porque el mismo Ahlul Bayt siempre va a actuar acorde a lo que Dios quiere y a lo que el Corán quiere, porque son infalibles. Entonces, cuidado. Por esa razón, el mismo Corán es el que separa, ¿sí? Qaulun fasl, la verdad de la falsedad. Y en el Yawm al-Qiyamah sucede exactamente lo mismo. Se separan los grupos entre aquellos que siguieron la guía y aquellos que negaban la guía. Muy bien. Entonces, culmina en las últimas aleyas diciendo, por cierto, que ellos se confabulan arteramente. Innahum yakiduna kaida. Y yo también confabulo contra sus planes. Entonces resiste, pues, o tolera, pues, a los kafirún, a los incrédulos, pero dice, tolérales transitoriamente, ¿sí? Por un periodo. ¿Qué significan estas aleyas? Significa que, bueno, se confabulan, hacen planes, y utilizaron todo tipo de artimañas, los incrédulos contra el profeta. Fíjense, por ejemplo, hoy qué es lo que hacen las grandes potencias, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos viendo un conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, bueno, si van a un conflicto armado directamente, digamos, las potencias occidentales, entonces podría ser un gran desastre para ellos. Ellos conocen esta realidad, utilizan el bloqueo económico. Con el profeta hicieron exactamente igual. Utilizaron el bloqueo económico, utilizaron la tortura a los primeros musulmanes, utilizaron el asesinato a los primeros musulmanes, utilizaron la guerra, armaron un ejército, y la primera guerra a la que se enfrentan los musulmanes fue la batalla de Badr. Utilizaron también el destruir o el intentar destruir la imagen del Rasul, alayhi salatu salam, del profeta, del mensajero de Dios, con mentiras. Lo acusaban de brujo, lo acusaban de loco, na'udhu billah, lo acusaban de violento. Hacían muchas acusaciones en contra del profeta y también llamaban a la gente a no oír el Sagrado Corán. Hoy pasa algo similar cuando nosotros queremos, por ejemplo, en las redes sociales, que todas las redes sociales, si ustedes prestan atención, pertenecen a las mismas empresas. ¿Sí? Uno, por ejemplo, ve un Instagram, Facebook, no sé, WhatsApp, todos pertenecen a los mismos dueños. Y cuando queremos nosotros mostrarle a la gente las realidades que suceden en Medio Oriente, las realidades que suceden en Palestina ocupada, los mártires, los cuerpos de los niños destrozados en las guerras, ya sean en el Yemen o en Afganistán, o en cualquier parte del mundo donde estas élites cometen asesinatos, que hacen, bloquean, no dejan que se muestre la realidad. ¿Sí? Además de que utilizan todos esos aparatos de lo que son los grandes medios de comunicación para mentir sobre los musulmanes, también hacen un bloqueo y no permiten que se conozca la verdad. En la época del profeta hacían exactamente lo mismo. Le decían a la gente que se tapen los oídos, que no escuchen el Sagrado Corán, porque decían que esa palabra
los iba a desviar, los iba a incitar a rechazar, digamos, las religiones de sus padres, o que eran palabras de hechicería, ¿no? Entonces hoy, fíjense que los enemigos siguen haciendo las mismas artimañas y, digamos, se valen de los mismos métodos para también hacer borrar la verdad. Pero bueno, acá el Corán le dice al profeta que aguante, que tolere a estos incrédulos transitoriamente. ¿Por qué? Porque al final siempre llega el auxilio de Dios y llega la verdad. Esta palabra kaid que utiliza, o kaida, dice que designa una resolución que se toma clandestinamente y emprende los preparativos de algo, ¿sí? Una artimaña, algo que podemos decir se hace en secreto y que es para, digamos, perjudicar a una persona. Y también puede ser utilizado como algo bueno, por ejemplo, cuando una persona quiere al mismo tiempo defenderse, ¿sí?, de estas artimañas y tiene las herramientas como para poder deshacerlas con algo mejor, digamos. Por ejemplo, hay una leya que utiliza la misma palabra y refiriéndose al profeta Yusuf, alayhi salam, y dice que le inspiramos con esta, digamos, también podemos decir argucia, artimaña, hidna a José. Entonces, cuando los enemigos a veces planean cosas en contra de los musulmanes, nosotros también podemos utilizar de la misma forma los mismos métodos, no engañando, sino los mismos métodos digamos, de astucia, como para combatir a los enemigos que utilizan lamentablemente ese tipo de artimaña. Por ejemplo, si lo vamos a ver hoy, nosotros a veces no podemos poner la realidad, no podemos escribir en las redes sociales o mostrar las fotos, como les decía recién, de lo que sucede en los países donde se sufre la opresión de Occidente, especialmente en los países musulmanes, donde hay cantidad importante de musulmanes. Entonces, por ejemplo, cuando uno está en una nación, como ser en la República Islámica, ¿no? La República Islámica de Irán, entonces también hay un control de las cosas que se van a mostrar, y lo que se hace es controlar y pasar por un filtro aquellas informaciones que vienen de afuera para que no le lleguen a la gente y de esta forma no se desvíe a la gente. No es que se hace una censura porque sí, sino que se controla que no hayan mentiras, que no se digan las cosas. Se utilizan todos los medios para esto. Y eso no hay ningún tipo de problema. O sea, Dios a veces nos da también las herramientas para ir en contra de estos planes y estas maquinaciones diabólicas que tienen los enemigos. Muy bien. Entonces, al final utiliza el vocablo ruwaida. Ruwaida viene de rud, que significa unida y vuelta. Entonces, esto significa, dice, un esfuerzo por conseguir algo. En este sentido, dice, en este sentido de la ley, me refiero, dice, es como darles un pequeño plazo. Entonces, dice, Dios Altísimo le ordena 3 veces al profeta ser paciente, tolerante y darle tiempo a los incrédulos. Y esto también tiene que ser una lección para nosotros. Es decir, que nosotros, a pesar de que sabemos que tenemos el haq, que tenemos la verdad, y que muchas veces los enemigos realmente son crueles con los musulmanes, tenemos que saber, primero, tener paciencia, tener tolerancia. Eso no quiere decir dejarse de oprimir, no estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de
primero no extralimitarse en la lucha, y segundo, cuando nos enfrentamos a los enemigos, hacerlo de la misma forma que lo hacían el profeta, que lo hacían los imames, que lo hacía el imam Ali alayhi salam, y es famoso, en el campo de batalla siempre intentando guiar al enemigo, darle la oportunidad, no cerrarle las puertas, hasta en el mismo combate, digamos, en la misma lucha, en la misma pelea, siempre tratar de guiarlos, de no oprimirlos, y que el mismo trato generoso del musulmán con el enemigo, por más que el enemigo sea quien sea. Fíjense, el peor enemigo del imam Ali alayhi salam era Muawiyah. Sin embargo, cuando vemos en el Nahjul Balagha, Muawiyah le enviaba cartas al imam Ali, muchas veces faltándole al respeto, muchas veces diciendo pavadas, tonterías. Y el imam Ali alayhi salam, si bien estaba en pie de guerra contra la falsedad de Muawiyah y todos piensen que en la época de Muawiyah se comenzó a mentir sobre Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Entonces se lo insultaba en el minbar. Digamos, Muawiyah no tenía ningún tipo de reparo en disimular el odio que tenía hacia Amir al-Mu'minin. Sin embargo, Amir al-Mu'minin alayhi salam respondía a sus cartas, ¿sí? Cada carta que le enviaba era respondida. Cuando le respondía la carta, a pesar de que quizá le estaba faltando el respeto, era tolerante, tenía mucha paciencia, contestaba de una forma que guiaba también. Entonces nosotros tenemos que ser en principio de la misma forma, no tenemos que apresurarnos con acciones que no son reflexivas. Muchas veces también se pregunta, ¿y por qué los grandes líderes del mundo islámico no se juntan y hacen una gran guerra contra los enemigos? Y bueno, no, porque muchas veces eso puede perjudicar a muchos inocentes también. Entonces hay que tener basirat, hay que tener una sabiduría, una visión muy profunda de las cosas que suceden en el mundo, y sobre todo una gran reflexión en que cada acción, digamos, tiene un resultado, y que ese resultado sea beneficioso. Si no va a ser beneficioso para el Islam, entonces más vale tener paciencia y llevar la lucha a otro campo, ¿no? Que es el campo de la reflexión y del cambio en la mentalidad de la gente, hasta que se establezca, por supuesto, la posibilidad de pasar a otro, digamos, a otro, bueno, ahora no me sale la palabra, pero entienden, ¿no?, lo que quiero decir. Y siempre a través de la paciencia, muy importante el tema de la paciencia. De esta manera también se puede atraer a muchos de los enemigos. Ahora, ¿por qué en esta parte habla de dar un pequeño plazo? Entonces, esto ya habla directamente de esta época en la que, bueno, se han dado algunas batallas. El profeta, como dijimos, estuvo en la batalla de Badr, estuvo en la batalla de Uhud, estuvo en la batalla, bueno, con los incrédulos. Principalmente en Badr los musulmanes tienen éxito, después en Uhud van a perder la batalla por desobedecer al profeta. Y esto, todavía estamos hablando en la Meca, estaba el profeta antes de, digamos, el profeta emigra a Medina, y antes, digamos, de la toma de la Meca, quiero decir. Entonces, en este sentido, Allah subhanahu wa ta'ala, según algunas exégesis, lo que está es anunciando que, bueno, que tenga una paciencia durante un tiempo, que no es el momento, digamos, para accionar, digamos, para apretar el acelerador, ¿no?, y hacer algo grande, porque no estaban dadas las condiciones, pero que ese corto plazo que iba a tener que tener paciencia se iba a acabar en algún momento y Dios le iba a dar el triunfo. Esa es una interpretación. Otra es que, bueno, el castigo en el Yawm al-Qiyamah está próximo, según otra exégesis. Entonces dice, bueno, hay que tener paciencia, digamos, los enemigos maquinan, los enemigos, digamos,
hacen los incrédulos de los enemigos, hacen sus planes y entonces los musulmanes deben tener paciencia porque viene el día de establecer la justicia, quieran o no quieran, ¿no? Es como en otra ley coránica que dice que los enemigos o los incrédulos también se confabulan, y Dios también utiliza sus formas, digamos, de confabulación contra ellos, y Él es mejor en esto que los incrédulos. Por lo tanto, no hay que hacerse mala sangre, como quien dice, saber que el triunfo es del Islam, que el triunfo es de la verdad, luchar para que se establezca la verdad, pero saber cómo y cuándo luchar, de qué manera luchar. Por eso siempre es bueno seguir la guía, es bueno seguir la guía del imam de la época, en ausencia del imam de los sabios. No puede un musulmán pretender cambiar al mundo islámico sin una guía y sin la venia de los que son la verdadera autoridad dentro de los musulmanes, ¿no? Entonces, estas últimas aleyas también se refieren a estos. Esto sucedió también en la época del Mukhtar. Mukhtar As-Saqafi, algunos habrán visto la serie, ¿no? En la serie lo muestran como un gran héroe, ¿no? Y está bien, una persona que ha levantado su espada en contra de los que han martirizado al imam al-Hussein y a sus compañeros. Pero después algunos libros de historia también dicen otras cosas, ¿no? El qiyam, lo que es un levantamiento como el que hizo el Mukhtar, necesitan sí o sí de la autoridad del imam de la época. Entonces, estando el imam de la época presente, que era el imam Zainul Abidin, el imam Zainul Abidin no le había dado permiso para hacer ese qiyam. Algo muestran en la serie, que bueno, va y habla y pide el consejo de Muhammad Hanafiya, que era un hijo del imam Ali alayhi salam, pero que no era Ma'sum, que no era el imam. Entonces, en este sentido, en la historia también tenemos muchas veces que los musulmanes se han levantado y no han logrado hacer mucho más que, lamentablemente, perjudicar la imagen del Islam o fracasar en sus intentos porque no era el momento o porque no era la forma. Por esa razón, el mismo profeta nos enseñó a tener paciencia, a tener basira, o sea, poder realmente comprender las situaciones y a buscar el consejo de los grandes sabios del Islam. ¿Sí? Hay muchas formas de combatir a los enemigos. Si el enemigo combate con propaganda, el Islam también tiene que combatir desde la propaganda. Si el enemigo combate a los musulmanes desde la falsedad, desde crear mentiras, el musulmán debe esforzarse por mostrar la verdad. No siempre es desenvainando una espada. Eso tenemos que tenerlo muy en claro. Desde lo cultural, desde lo político. Hoy, por ejemplo, hay una gran guerra contra el mundo islámico que es cultural, ¿sí? Contra los jóvenes sobre todo. Tratar de sacarlos, de quitarlos de lo que es la cultura islámica y sumergirlos en la cultura occidental y en todo lo que conlleva. Entonces, la lucha principal es la lucha de mantener a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestros jóvenes en el camino recto y ofrecerles los medios. Eso también es una forma de combatir a los enemigos y tener mucha paciencia, porque se requiere de mucha paciencia para cada trabajo que se va a hacer. Entonces, queridos hermanos, hemos culminado ya con la sura At-Tariq. Estas eran las últimas aleyas de la sura, de este capítulo, que, para recordarles, comenzaba hablando del astro nocturno, según las interpretaciones, habla de Saturno, y nos hace reflexionar sobre el poder de Allah, el poder de creación de Allah, sobre el Yawm al-Qiyamah y sobre
estas amenazas para los incrédulos, para los impíos, que sin duda, como dijimos al principio de esta clase, no van a tener ni auxiliador, ni quwwah, ni fuerza, wala nasr, ni nadie que los auxilie, que los defienda, que los proteja. La clase que viene, inshallah, comenzamos con la sura Al-Buruj, las constelaciones. Así que, inshallah, prepárense. Y también, como último mensaje, estamos en el mes de Ramadán. Hay un programa de lectura diaria del sagrado mes de Ramadán, que si la hermana Carla está conectada, puede invitar a los hermanos, es muy lindo. Yo voy a tratar, inshallah, de participar en una de estas noches. A mí justo me toca en la hora que yo voy volviendo del trabajo de la escuela a mi casa. Disculpen que estoy un poco resfriado, igual que la semana pasada. Y ya saben que cuando estoy muy resfriado, muy congestionado, me cuesta mucho hablar. Y, ¿cómo se llama? Entonces, bueno, participen de estos programas que tienen mucha baraka, porque imagínense completar o poder completar toda la lectura del Sagrado Corán, lo importante que es, ¿sí? Entre tantos musulmanes que participan de todo el continente americano. Eso, la verdad que es la primera vez que se hace un programa de esta envergadura, que cada día se lee un juz completo, se completan los 30 juz en el mes de Ramadán, inshallah, entre todos los musulmanes de habla hispana, ¿no? Cada uno va eligiendo una página, entonces le toca, por ejemplo, mañana leer la página, no sé, supongamos 28 a una persona, la página 29 a otra persona, la página 30, y así, más o menos, ¿cuántas personas? Son 20 personas que leen por día, ¿no? Más o menos un juz. ¿Está la hermana Carla? Sí, así es, Sheikh. Muchísimas gracias. Los invitamos a todos a que participen en la recitación diaria y es como dice el Sheikh, 20 personas, 20 hermanos musulmanes que leen una página diaria y completamos así la recitación de un juz diario. Este programa surgió el año pasado, Sheikh, y uno ve los avances de los hermanos en la recitación este año, entonces, alhamdulillah. Muchas gracias también, Sheikh, por recordarlo e invitar a los hermanos. Y quiero felicitarlos realmente el gran trabajo que están haciendo con el Sheikh Abdul Karim Orobio y la Hausa Imam Ali alayhi salam, que tuve la bendición de participar con los muchachos en estas últimas semanas, reemplazando al Sheikh Mijalili, con los muchachos que están aprendiendo a leer el Corán, y me quedé maravillado de la forma en que están recitando el Sagrado Corán, alhamdulillah. La verdad que es un trabajo enorme el que están haciendo y un gran trabajo para la lectura del Sagrado Corán. Y esto de leer un juz por día y de que participen los hermanos de habla hispana es algo maravilloso, porque entre todos los que leen el Corán se llevan la recompensa de haber leído el Corán completo. Nosotros en Argentina este programa se hace años, no sé, más de 20 años, 30 años, entre un grupo de personas de la comunidad nuestra, que bueno, todos los años hay una señora que va poniendo las páginas del Corán, ¿no? Va contabilizando las aleyas coránicas, y a cada uno nos llama por teléfono y nos dicen, bueno, este año te toca leer, no sé, de la página 74 hasta la 94. Y bueno, entonces cada uno toma esta responsabilidad y hasta que finaliza el mes de Ramadán, lee, y leemos entre toda la comunidad todo el Sagrado Corán. Yo hace años, que siempre participo, incluso los años que no estaba en Argentina también, y es muy lindo realmente, es hermoso. Pero más aún, cuando se hace en vivo todos los días y que participan todos los musulmanes de habla hispana, que realmente todos los días me llega la lista de las personas que leen y me conmueve. Me conmueve porque nosotros, yo les aseguro, hace 10 años atrás, no digo 20 o 30, digo hace 10 años atrás, en América Latina no teníamos tanta gente que sepa leer el Sagrado Corán. Eran contados con los dedos, cada centro islámico tenía una persona, 2 personas que sabían recitar el Sagrado Corán.
Hoy, mashallah, es un batallón. Y eso también es parte de lo que hablamos hace un rato, ¿no? De esa batalla cultural y batalla espiritual que tenemos todos los días, y que en ese sentido, alhamdulillah, la estamos ganando, porque realmente se trabaja arduamente en todos los centros islámicos, en los colegios islámicos, para que el Corán forme parte de nuestras vidas, y sobre todo de la de los jóvenes. Hay un hadiz muy lindo que dice que cuando el joven recita el Sagrado Corán, el Sagrado Corán se mezcla con su sangre y con su carne, ¿sí? Crece, se desarrolla con el Sagrado Corán. Entonces, felicitaciones realmente a todos los hermanos del Centro Islámico de Cali, principalmente, al Sheikh Abdul Karim, a usted, hermana Carla, al Sheikh Mir Jalili, mashallah, que son 10 sheikhs en uno, el Sheikh Mir Jalili, mashallah, Allahu Akbar, la verdad que es una persona muy profesional, y a los hermanos que están ahora participando de esta clase en sus casas ahora mismo, los que la van a ver después por YouTube, los invito también a sumarse, porque cuantos más somos, mashallah, más fuerza tiene todos estos proyectos, alhamdulillah. Muchas gracias a usted, Sheikh, y queda abierta la invitación para todos los hermanos a las 4 de la tarde de Colombia, 5 de la tarde de Venezuela y 6 de la tarde de Argentina, para que se conecten. Muchas gracias, Sheikh. Bueno, nos estamos viendo, inshallah, la próxima semana. Entonces empezamos con la sura Al-Buruj, si Dios quiere. Recuérdenlo, la pueden ir estudiando, la pueden ir leyendo, inshallah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum, Sheikh, muchas gracias. Gracias a los hermanos que se conectaron hoy.